Buenas noches amigos, bienvenidos a la comunidad IPS. Hoy tenemos un excelente programa, vamos a hablar sobre la importancia de la vacunación. Me imagino que tú has de haber tenido algún amigo, algún familiar que está escéptico y que dice que no se va a vacunar porque no tiene confianza en la vacuna o porque realmente duda de su efectividad. Hoy, en esta noche, vamos a conversar con un experto en el tema. Vamos a conversar con el doctor Fernando Moreno, un médico ocupacional de amplia experiencia que nos va a orientar, nos va a dar a conocer sus puntos de vista para darnos luces y poder fomentar este programa de vacunación que está llevando adelante en el Ecuador el gobierno nacional. Con ustedes les presento al doctor Fernando Moreno, médico ocupacional de amplia trayectoria aquí en el país. Bienvenido, apreciado amigo. Qué gusto, mi estimado Clever. Muchas gracias por este espacio al que siempre tienes la gentileza de invitarme con el objeto de conversar. Yo pienso que establecer estos conversatorios, como siempre lo he dicho, es súper importante y más aún ahora en donde el tema de la vacunación está en boga. Esta pandemia, en todo lo doloroso que es, nos ha traído hasta cierto punto etapas, ¿no? La etapa de la polémica que se armó con los equipos de bioseguridad, ¿te acuerdas tú? La etapa de la polémica que se armó con los túneles de desinfección, la etapa de la polémica que se armó con las pruebas, ¿verdad? Y ahora tenemos un asunto con las vacunas que no es tan polémico, pero pues evidentemente que exista gente que todavía no tiene su dosis o que todavía se incline por el me vacuno o no me vacuno, pues caramba, para eso estamos acá presentes, para poder de alguna manera esclarecer algunas ideas o algunas interrogantes que existan. Así que con mucho gusto, amigo. Bienvenidos a todos los que ya están conectados a nuestro programa. Recuerden que si tienen alguna pregunta para hacerle a nuestro amigo Fernando Moreno, pues con mucho gusto lo hacemos a través del chat del Facebook. Adicional, amigos, durante este programa vamos a hacer varias preguntas, varias encuestas para saber su punto de vista. Recuerden que este programa es muy interactivo y que busca la participación de todos quienes se conectan al programa. Muy bien, Fernando. Tú has hecho un excelente resumen desde cuando inició esta pandemia en diciembre del 2019. Recordarás que al principio, pues, la Organización Mundial de la Salud, ningún gobierno estaba preparado para afrontar esta pandemia. Pero poco a poco hemos ido salvaguardando la vida de la ciudadanía. Hasta que hemos llegado ya al 2021 con varias vacunas que se encuentran en el mercado, varias vacunas que se encuentran ya aprobadas para su aplicación. Asimismo, existen otras vacunas que aún no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Pero en definitiva, Fernando, ¿qué les podrías decir tú al respecto de las vacunas que ya están aprobadas y que este momento son parte de esos programas de vacunación a nivel de todos los países del mundo y específicamente lo que es Latinoamérica y Ecuador? Esto siempre ha sido, digo yo, inversamente proporcional en dos aspectos. Mientras menos se conocía del coronavirus, de este virus, que de hecho aún sigue estudiándose, pues más casos y más muertes se tenía, o sea, más temor se sentía y se percibía incluso en la comunidad científica, porque es inversamente proporcional, porque mientras más se conoce al virus, mientras más pues uno puede saber de estas caras que tiene el virus para ofrecer a la comunidad internacional, más estamos claros en que se pueden buscar mecanismos para neutralizar al virus. Eh, no conocemos al 100% las características del virus. Conocemos que el virus, así como la gran mayoría de los virus, buscan sobrevivir y por lo tanto una de sus características es la mutación, o sea, las variaciones. Pero caramba, cada vez que existe una variación, todos nos ponemos pues muy preocupados, muy estresados, incluyendo la Organización Mundial de la Salud. Pero aún así, y dicho por las palabras de la directora de la OPS, aún así, con todo y variantes, las vacunas siguen siendo altamente efectivas para contrarrestar los efectos del coronavirus y de sus variantes. De tal manera que
Acá en el Ecuador, teniendo Sinovac, AstraZeneca y Pfizer, cualquiera de las tres altamente efectivas para cumplir con la misión que cumple en este momento cualquier vacuna que te pongas del coronavirus. Es decir, tratar de evitar la muerte. O sea, que evites terminar en una cama de UCI y que más bien, pues, si es que llega el caso de un posible contagio, puedas pasarlo mucho mejor. Es decir, que tu, eh, que tu pronóstico no empeore, que no termines en una cama de UCI es el objeto de las vacunas. Y todas las que tenemos aquí, en Colombia, en el mundo, todas absolutamente cumplen con ese cometido. Así que a vacunarnos, ¿no? Excelente, muy bien. Te comento que cuando me fui a vacunar, había una persona que estaba delante mío. Y esa persona preguntó qué vacuna le tocaba. Y el momento que él escuchó el nombre AstraZeneca, dijo, ¿sabe qué? Muchas gracias, no, yo voy a esperar que venga la vacuna Pfizer. ¿Qué opinión te da eso? Porque yo, a ver, si me preguntas a mí, agradecido por haberme vacunado con la que exista, porque es una posibilidad de vida, pero no sé qué opinión te merece eso. De hecho, yo me permitió hacer un sondeo, digamos un sondeo particular sobre esto, porque he escuchado también lo mismo. La gente quiere Pfizer, a pesar de que cuando tú entras a los números del Ministerio de Salud Pública, tú encuentras que, por ejemplo, Sinovac, AstraZeneca, tienen más o menos la misma cantidad de dosis que han sido colocadas en el Ecuador. Sinovac, Pfizer tienen un poco más de 2 millones, AstraZeneca tiene 1 millón con algo, pero la gente piensa que el nivel de efectividad, el nivel de efectividad es diferente en relación a que te dé o no el COVID. Por ejemplo, la gente piensa que si se coloca Pfizer es pues prácticamente remoto que te vuelva a dar COVID. En cambio, la gente piensa que si es que se pone AstraZeneca, sí te va a seguir dando COVID. ¿Y cuál es la realidad? Que te pongas Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Johnson, te pongas cualquier vacuna, tú sigues teniendo la posibilidad de contagiarte con un COVID. Lo que pasa es que, insisto, la misión de las vacunas, que a propósito se hicieron en un tiempo récord, la elaboración y la misión de las vacunas es evitar un pronóstico grave en los pacientes a nivel mundial. Y claro, si es que evitas un pronóstico grave, evitas que la gente vaya al hospital. Si evitas que la gente vaya al hospital, evitas que se copen los sistemas de salud público y privada. Y si evitas que los sistemas de salud público y privada pues no se copen, evidentemente vamos a evitar los confinamientos, evitamos que se pare la matriz productiva, o sea, realmente con la vacuna evitamos el hecatombe económico de la matriz productiva de cualquier país. Así que esto de colocarse Pfizer versus Astra y todo esto, la gente piensa y algunas personas piensan que es porque con Pfizer ya no te va a dar nunca más el COVID. Y es Y una ese es mentira. un mito que hay que derribar de una vez por todas, porque lo que está haciendo es que la gente no se vacune. Y entonces, ¿cuándo vamos a alcanzar la inmunidad colectiva que todos los países queremos? Nunca. Y eso es muy grave epidemiológicamente hablando. Muy bien. Uno de los objetivos de este programa, queridos amigos, es el dar a conocer, el difundir cuál es la importancia de vacunarse. Quisiera que por favor, amigo Fernando, nos digas cómo funciona la vacuna, para que todos sepamos qué es lo que hace esa vacuna en nuestro organismo, porque muchos piensan, no, es que como es de un año recién comenzaron a investigar, ¿y cómo van a haber sacado una vacuna en tan corto tiempo? No, no, es que hay gente que se sigue enfermando a pesar de que se vacuna. No, es que existe riesgo de una trombosis, es que, o sea, tanta intoxicación de información que existen en las redes sociales, que esta es la oportunidad, y eso es lo que pretendemos, amigos, que tengan claridad y que puedan orientar a sus familias, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. ¿Cómo funciona el tema de la vacuna, Fernanda? Es una excelente pregunta. Eh, Históricamente las vacunas han tenido un papel muy importante para la humanidad porque gracias a las vacunas
pues básicamente hemos seguido con vida en gran parte de la población del planeta. Eh, la influenza, ¿verdad? El sarampión, el esquema de vacunación pediátrico, por ejemplo, que tenemos ahora mismo, los esquemas de multivacunas que se coloca alguien cuando va a ingresar en un campamento petrolero, minero, etcétera, son las vacunas los forjadores de mantener un sistema inmunitario activo y competente cuando nos pasa esto a nivel mundial, cuando existen epidemias o cuando existen pandemias que han existido en mucho menor cantidad. En todo caso, el objetivo de la vacuna es poder generar una inmunidad en forma de memoria. Cuando doy las charlas con respecto a las vacunas, me gusta hacer un símil con el boxeador, ¿verdad? Con el peleador de box. A ver, cuando un peleador de box está comenzando su carrera y tiene que enfrentarse después de 10 peleas a un contrincante que es el más grande, el más fuerte de todos, lo lógico es que vaya fogueándose progresivamente, que vaya derrotando a contrincantes de menor complejidad, que aprenda mecanismos de defensa, que se memorice cuáles son los movimientos que le permiten ganar. ¿Para qué? Para que a lo largo de ese periodo de tiempo en que se memorizó cómo defenderse, llegue a donde su contrincante final y lo venza de una forma adecuada y competente. Básicamente es la misma forma en la que funcionan las vacunas. Ya sea vacunas hechas de una forma o de otra, las vacunas sirven para que nuestro sistema inmunitario, nuestras células de defensa del cuerpo, reconozcan al virus, se lo memoricen y aprendan cómo derrotarlo, de tal manera que el objetivo de las vacunas y el funcionamiento, el mecanismo es el mismo. Lo que pasa es que la forma de sintetizar la vacuna es diferente con respecto a cada casa a cada casa comercial o cada academia, ¿no es cierto? O sea, hablemos la metodología. La metodología de elaboración de las vacunas es diferente, pero el objetivo es igual. El objetivo es igual, como tiene que ser, ¿verdad? Y entonces, claro, en enero del 2020, cuando se publicó la secuenciación genómica del coronavirus, de este coronavirus, pues claro, todos se volcaron a investigar cuál es el mecanismo inmunitario, cuál es la solución y cuál es la vacuna. Entonces se invirtió mucha cantidad de dinero, se aliaron muchos países, muchas empresas se aliaron, y esa es la razón por la cual en tiempo récord se pudo sintetizar una vacuna para el coronavirus. Entonces, no es que, caramba, qué raro que las vacunas demoren 20 años y ahora el coronavirus se aparece en menos de un año con 2 vacunas, porque las 2 primeras vacunas que salieron en enero aproximadamente. Entonces, no va por ese lado. Es que la inversión y el vuelco mundial que se dio con relación a estar todo el mundo confinado, paralizado completamente el planeta, fue tal que todos pusieron sus mejores esfuerzos para poder sintetizar estas vacunas. Entonces, por ejemplo, AstraZeneca es una vacuna que utiliza uno que se llama un vector viral. ¿Qué significa un vector viral? Pues básicamente AstraZeneca utiliza un tipo de virus que no provoca ningún efecto secundario, que no es peligroso para el cuerpo, que se llama un adenovirus, ¿verdad? Un adenovirus de chimpancé. AstraZeneca utiliza esto para inyectar en el adenovirus el ARN mensajero, o sea, la parte más importante del coronavirus, y poder inocular a las personas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ingresa este adenovirus, ¿verdad? Sale el ARN mensajero, y lo que hace este ARN es instruir a las células de defensa de nuestro cuerpo para que puedan expresar, las propias células de defensa de nuestro cuerpo, para que puedan expresar componentes, partes del coronavirus, y de esa forma puedan ser reconocidos por nuestro sistema inmunitario. Los reconoce, los memoriza, pues los neutraliza, los mata porque no es peligroso, pero al mismo tiempo que no es peligroso, sirve para que nuestras células de defensa lo reconozcan, y de esa manera el fin es el mismo, o sea, reconoce el virus y lo mata. Existe otra vacuna que es, por ejemplo, Janssen o Johnson & Johnson, que sintetizó su propio adenovirus en sus laboratorios para hacer lo mismo, es decir, para incluir el ARN mensajero y para poder inocular este ARN. ¿Y el resultado cuál es? El mecanismo de acción de esta vacuna, ¿cuál es? Pues la misma. Existe
otra vacuna que es Pfizer, por ejemplo, en donde está encapsulado, ¿verdad? Está encapsulada por mecanismos físico-químicos el ARN directo. Y el ARN directo es el que ingresa por inoculación. ¿Y cuál es el mecanismo y cuál es el resultado? El mismo. A ver, ¿qué otro ejemplo te pongo? Bueno, también existe otras vacunas, por ejemplo, Sputnik 5, que es la vacuna rusa, que utiliza componentes del virus atenuados o incluso un virus inactivo, que es el caso de las vacunas, de algunas vacunas chinas. El virus como tal entero, pero inactivo, que pues realmente no produce ninguna afectación o amenaza para nuestro cuerpo, pero sí sirve para que nuestro cuerpo lo reconozca y de esa manera lo neutralice. Así que todos los caminos conducen a Roma. Excelente. Todas las vacunas tienen diferentes mecanismos de sintetizarse, pero el resultado es el mismo. Todas las vacunas o la mayoría de vacunas históricamente han utilizado la inoculación de un virus atenuado. O sea, que típicamente nos han colocado el virus atenuado para nosotros defendernos. Este asunto de las vacunas ARN mensajero que mencioné al inicio, esto sí que es novedoso. Entonces, aparte de ser novedoso, lo que nos va a permitir a nosotros como población mundial, como beneficiarios, pacientes, salud pública, etcétera, es que en el futuro ya contemos con otra forma de sintetizar vacunas. Y eso sin duda alguna abre un campo enorme de beneficios, no solamente para el coronavirus, sino para algún otro evento que esperemos que no ocurra, pero que estamos susceptibles, ¿no? Yo quiero remarcar una situación que tú acabas de decir, Fernando. Para las personas que son incrédulas y que no tienen la confianza en las vacunas, es importante recalcar que no es que la vacuna esta se desarrolló solamente en el último año de investigación. Lo que pasa es que no se toma en cuenta todo el avance tecnológico, todo el conocimiento, la ciencia que ya tenía anteriormente sobre el coronavirus, porque acuérdense que había el coronavirus 1, o sea, el anterior. Entonces existen investigaciones anteriores, más la tecnología que ya está avanzada. No es lo mismo una pandemia como la que tenemos en este momento a compararla a la pandemia de la gripe española, porque los tiempos eran diferentes, la tecnología era diferente, la globalización ha permitido también que la información corra más rápido y que la información de prevención sea aplicada más pronto. Muy bien. Amigos, vamos a saludar a todos quienes están conectados. Soraya Chávez, estimado Inge Clever, buenas noches, excelente tema, muchas gracias. Gracias a ti, Sorayita, por conectarte. Marcos Gutiérrez, buenas noches a todos desde Colombia, gracias amigo, gracias por conectarte Marcos. Vladimiro Cisneros, buenas noches, felicitaciones por abordar este importante tema y darnos la oportunidad de seguirles. Muchas gracias, Vladimiro. José Antonio García, buenas noches desde Chiclayo, Perú. Gracias, mi querido amigo José Antonio. Gracias a todos los amigos que están conectados, tanto de Ecuador como de los otros países. Hola, buenas noches. ¿Será que en un futuro las empresas pedirán las vacunas COVID para un trabajo? Juan Francisco LB nos dice. Y ese es otro tema importantísimo a tratar, Fernando. Por ahora, no existe la obligatoriedad de ponerte, al menos aquí en el Ecuador, de ponerte la vacuna. Pero ojo, el momento que vas a salir de viaje, en algunos países ya te están pidiendo, recuerda que al principio te pedían que vayas con una prueba PCR para que indiques que no tienes o que te has hecho la prueba, que no tienes la COVID-19. Pero yo creo que a futuro próximo muchos países van a pedir el certificado de la vacuna para el ingreso a esos países. ¿Qué opinas tú, Fernando? Bien, primero quería decir que datos de la CDC y de la Organización Mundial de la Salud, el generar anticuerpos anti-COVID por la vacuna es 10 veces más efectivo que el generar anticuerpos por COVID cuando te dio la enfermedad. Ojo con este dato porque es fundamental. O sea, ¿qué significa? Que los anticuerpos que tú generas después de que te dio el COVID son 10 veces menos, más débiles, se podría decir, o menos competentes de lo que tu cuerpo reaccionaría cuando generas esa inmunidad después de vacunarte. A ver, en resumen, vacunarme es mucho mejor
crea más anticuerpos, mi cuerpo está más preparado que a una persona que ya le ha dado el COVID y ya pasó la enfermedad. Eso entiendo. Es así, tú sabes que ya sea que te dio COVID o que te vacunaste, el resultado y el objetivo es que tengas anticuerpos para poder defenderte. Bueno, resulta que los anticuerpos que tú generas cuando te vacunas son 10 veces mejor que los anticuerpos que tú generas cuando te dio el COVID. Oye, así que, Fernando, y toma en cuenta que si ya te dio el COVID, corres el riesgo de tener problemas posteriores, de pulmones, de todo el sistema respiratorio. Recuerda, eso es algo que se complica. Muy bien, ¿qué opinas del tema, Fernando, de lo que te preguntaba nuestro amigo? ¿Crees que la prueba, en un futuro próximo será obligatorio para salir del país? Yo escuché, no estoy seguro, pero me parece que en Europa ya están pidiendo que para ingresar a algunos países ya tengas una vacuna puesta y, ojo, las vacunas que estén aprobadas por ellos. Sí, es un asunto muy importante, muy ponderable, pero a la vez un tanto polémico, porque claro, mientras por un lado se va a convertir como en una especie de pasaporte, al lado de tus papeles regulares tú tienes un documento que dice que estás vacunado, pero por otro lado, lo que tú dices, o sea, tienen que ser unas vacunas que sean bajo las especificaciones de ellos, pero es un poco contradictorio porque entendiéndose que a nivel mundial están colocándose cerca de 9 vacunas que están aprobadas y que todas son válidas para los efectos prácticos que estamos hablando, es un poco contradictorio. Ahora bien, mientras nos manejemos en un contexto de un problema de salud pública, es complicado que el examen, que la prueba para el coronavirus pueda volverse un asunto ocupacional. Siendo aún un contagio comunitario el que tenemos ahora mismo, nos debemos manejar en el contexto de la salud pública, de tal manera que, a pesar de que en este momento no es una norma regulatoria el que el examen ocupacional se pueda volver, de que el examen de COVID se pueda volver ocupacional, por ahora, etcétera, por ahora. Por ahora. Que no descartamos que en el futuro se pueda volver un requisito. Primero, no descartamos eso. Y segundo, en algunas organizaciones ya se lo está haciendo. Ya se lo está haciendo y está incluido en los protocolos de bioseguridad. Entonces, claro, ahora mi reflexión sería, si es que es por un protocolo de bioseguridad en el contexto de pandemia, salud pública, pues está perfectamente, digo yo, justificado, porque mientras más barreras, mientras más mecanismos de identificación y de prevención, mucho mejor. Pero luego, si nos vamos al contexto legal, ahí podríamos estar en un problema, porque ahora mismo todo esto está en el contexto de la salud pública. Pero haciendo mención a lo que tú dices, Fernando, los médicos, nosotros desde que salieron las vacunas hemos luchado, y no solamente desde que salieron las vacunas, sino desde que comenzó la pandemia. Hemos luchado para que a los médicos, a las personas, a todo el sistema de salud, se les dote de los equipos de protección personal adecuados, la capacitación adecuada, que se haga las reformas de ingeniería necesarias. Y ahora luchamos para que todos los médicos estén con su vacuna. Entonces ahora, por ejemplo, desde mi punto de vista, sería impensable que un médico no esté vacunado y que así esté atendiendo a los pacientes. Entonces, esa reflexión la hago desde el punto de vista de que, por ejemplo, para los médicos, desde mi punto de vista, sería obligatorio que tengan puesta la vacuna. ¿Qué opinas tú al respecto? Sin duda alguna, sigo en el contexto epidemiológico, considerando que mañana comienzan a ponerse la vacuna, por ejemplo, aquí en el Ecuador, las personas de 48 años, y hasta que llegue el fin de semana vamos a tener vacunadas a las personas de 42 años, y considerando que ya se están vacunando segundas dosis de algunas, digamos, de las vacunas anteriores, sí, ahora mismo sería casi que una locura pensar que un médico esté atendiendo sin la vacuna para el coronavirus, ¿no? Entonces, ellos salieron inclusive en el plan piloto cuando estaban en la primera línea, pero posteriormente sí se les ha dado la prioridad del caso. Si es que hay algún médico, o bueno, en fin, alguna persona que todavía no esté vacunada, recuerden que el plan de vacunación, el Plan Nacional de Vacunación, contempla que los sábados y domingos vayan los rezagados. Entonces, pues ahora casi que no hay excusa. Aquí en el Ecuador, pero quiero también escuchar las opiniones de los amigos de Colombia, de Venezuela, de Perú, de todos quienes están conectados, porque
Puede ser que allá en esos países todavía no hayan llegado el número adecuado de vacunas para inocular a los médicos y a toda la gente que está en primera línea. Muy bien, Zuleima Martínez, buenas noches, bienvenida mi querida amiga Zuleima, saludos. Clever, gracias Zuleima, muy amable por estar con nosotros y bienvenida como siempre. Milion Rivadeneira Jr., buenas noches, estimado Clever y Fernando. Saludos cordiales desde Quito, Ecuador. Muy interesante el tema. Gracias por unirte a nuestra transmisión. Y recuerden, amigos, ayúdennos compartiendo para llegar a la mayor cantidad de personas. Zuleima nos dice, la población no sabe qué significan las palabras vacuna o vacunación. Y ese es otro de los aspectos importantes del por qué la gente no se vacuna. Y les voy a contar una experiencia. Hace más o menos unas 4 semanas, alguien me pidió que vaya a un lugar cerca de Quito. Y estaba conversando con un poco de personas del sector, un poquito alejado de Quito, ¿no? Y ellos me decían que no conocían sobre el plan de vacunación. Entonces, lo que dice Zuleima tiene mucha razón, porque muchas de las veces los programas de comunicación de los gobiernos nacional, sectoriales, no llegan a todos los sectores del país. Entonces, ¿qué hacer frente a eso, Fernando? El desconocimiento genera miedo y el miedo genera actos irresponsables. El desconocimiento genera miedo y el miedo genera actos irresponsables. De tal manera que, a pesar de que las cosas han mejorado, y eso se puede ver en los números con la parte de las coberturas de vacunación, a nivel general, me atrevería a decir que a nivel regional, porque estaba el otro día analizando las curvas de contagio de Colombia, por ejemplo, a pesar de que las cosas han mejorado, yo pienso que al final de todo esto, sí va a haber un porcentaje, estimado amigo, sí va a haber un porcentaje de gente que no se vacune, porque no puede, porque no le llegó la información, porque no se vacunó. Alcanzar un 100% de la población vacunada es una tarea muy complicada en países como los nuestros. Entonces, por eso está la segunda opción. ¿Cuál es la segunda opción? La vacunación a la mayor parte o al porcentaje de personas que sean adecuadas y necesarias como para generar una inmunidad colectiva. 60%, ¿cuánto es? 60, 70%. Ahora mismo es encima del 70% que puedes generar una inmunidad colectiva o una inmunidad de rebaño. ¿Para qué? Tú generas una inmunidad colectiva para proteger a ese pequeño porcentaje que por A o B razones no se pudo vacunar. Por ejemplo, si es que tú tienes la única contraindicación que está documentada para la vacuna, que es tener una reacción alérgica a cualquier componente de la vacuna o vacunas anteriormente colocadas, esas personas no pueden vacunarse. Entonces, esas personas en teoría deberían estar protegidas por el resto de personas que ya están vacunadas para impedir la diseminación del virus. Así es que, pues la esperanza, digamos, que no, es que nosotros lleguemos al 70%. Ahora mismo estamos cerca del 9% de vacunados aquí en Ecuador. En Colombia, por ejemplo, estamos llegando al 40% de la población vacunada, que te digo que el otro día estaba revisando, y sí sería bueno conocer cómo están en otros países hermanos. Ya vamos a ver información importante, veraz, de una fuente oficial. Ya vamos a analizar el tema estadístico, apreciado amigo. Esi, buenas noches. Gracias por su excelente información. Gracias por estar con nosotros. ¿Después de qué tiempo estas vacunas necesitan refuerzo, Fernando? Qué buena pregunta. Hay que diferenciar dos definiciones. La primera es vacunarse con el esquema que te manda la especificación técnica de la vacuna, y la segunda, un refuerzo. ¿Qué significa el esquema? Que salvo CanSino y Janssen o Johnson y Johnson, todas las vacunas ahora mismo para el coronavirus requieren 2 dosis para que tú completes el esquema. O sea que si te pones una vacuna hoy de Pfizer y en 21 días te pones la siguiente dosis, no es un refuerzo, es completar el esquema. Refuerzo es cuando después de completar el esquema tú requieres ponerte una dosis adicional para que tu cuerpo mejore su sistema inmunitario. Refuerzos ahora mismo en vacuna para el COVID no están documentados. Hay una petición formal por parte de algunas asociaciones de médicos peruanos
para reforzar con una dosis de Pfizer a las 2 anteriores que se han colocado por una suerte de querer mejorar la eficacia de la vacuna, a colación de que en Emiratos Árabes ya se está ofreciendo una tercera dosis, que es un refuerzo precisamente de la vacuna Pfizer para estas personas. Eso es lo que está ocurriendo en este momento, pero ¿qué es lo que dice la ciencia? ¿Qué es lo que dice la fuente oficial? La fuente oficial dice, señores, en este momento tenemos ya esquemas establecidos para las vacunas, y salvo que exista una actualización de las vacunas, que entre paréntesis parece que para el mes de septiembre-octubre va a haber una actualización de la vacuna Pfizer y AstraZeneca, y las con eso por ahí, salvo una actualización de las vacunas, no está recomendada, no está documentada y no hay un asidero para colocarse un refuerzo más allá de lo que te dice el esquema de vacunas. Excelente. En definitiva, amigos, las vacunas que son 2 dosis, a ponerse las dos porque son complementarias, es decir, para que sea efectiva. Las vacunas que tienen una sola dosis, con esa es suficiente, hasta que luego podamos documentar, las empresas, la OMS pueda pronunciarse al respecto para este tipo de refuerzos. Muy bien. Iván Orozco, saludos a Fernando y Clever, un abrazo a los dos, excelente tema. Gracias, mi querido amigo. Saludos a toda la gente de Riobamba. Ariel Ceballos nos dice, creo que sería posible, dame un segundito, dice, creo que sería posible que países soliciten la vacuna contra la COVID-19, no sería nada nuevo, ya que ahora existen esa solicitud de parte de algunos países para fiebre amarilla. ¿Qué opinas? Lo que dice Ariel Ceballos. Si le entiendo bien, es que los países puedan solicitar vacunas de manera masiva. Si es que es por ahí el asunto, la iniciativa COVAX, que es precisamente la unión entre la Organización Mundial de la Salud y potencias mundiales, ha hecho que gran parte de las vacunas en África o en Latinoamérica... En Ecuador mismo. Claro, aquí en Ecuador nos incluimos, vengan esas vacunas en una suerte de, pues prácticamente de donación, porque es lo que tiene que ocurrir. O sea, no puede ser que las potencias mundiales sinteticen vacunas, que se las acaben todas y que nosotros que no tenemos esas posibilidades, pues no las tengamos. Así que la iniciativa COVAX sí que va por ahí. Quería, amigo, entre paréntesis, comentarte otro dato porcentual. Cuando tú te vacunas la primera dosis, tienes una protección de menos del 40%. De menos del 40%. Atentos, amigos, esto es importantísimo. Y cuando tú te completas el esquema, con la segunda dosis, excepto las que solo necesitan una dosis, tú completas el porcentaje de efectividad de la vacuna. Entonces, si hay personas que están pensando que después de la primera vacuna están protegidos, están muy equivocados. Y están protegidos y se sacan la mascarilla. Pero más allá, si hay personas que se ponen la segunda dosis y ahí sí dicen, como ya estoy vacunado, me saco la mascarilla, señores, también están equivocados. Existe una cosa que no garantiza que te vuelvas a contagiar del COVID. Y esa cosa es la vacuna. Repito, si algo no garantiza que te vuelva a dar el COVID, esa es la vacuna, porque sí te puede volver a dar el COVID. Pero hay una cosa que sí garantiza que no te dé el COVID. Y eso que sí garantiza es la triada de la vida o la triada de la bioseguridad. Aún desde el primer día de pandemia hasta ahora son las 3 cosas que estamos y vamos a seguir utilizando: mascarilla, lavado de manos y distancia física. Estas 3 sí garantizan, la vacuna no. Hasta que tengamos esa inmunidad de rebaño o que ya logremos que el virus deje de afectarnos en gran medida. Muy bien, gracias por esa aclaración, Fernando. Alejandra Fernández, hola, buenas noches desde México, saludos, gracias, apreciada amiga, gracias por conectarte. Buenas noches, saludos, José Luis Rojas, gracias, José Luis. Mía Rivera, buenas noches, debería de ser obligatorio las vacunas, dice nuestra amiga Mía. Como habíamos comentado, por ahora creo que está bien la campaña de vacunación masiva. Conozco que van a hacer acá en el Ecuador campañas con brigadas móviles para llegar a las personas de la tercera edad, discapacitados que no han podido vacunarse, pero también para llegar a esos lugares recónditos en donde es difícil que llegue la información. Muy bien, ¿qué opinas tú, Fernando? ¿Crees que debería ser obligatorio la vacuna o no?
A ver, pues si nos vamos al ámbito epidemiológico y práctico, evidentemente que sí, la vacuna debería ser obligatoria, pero para eso los gobiernos deberían poder llegar al 100% de la población, porque por algo es obligatoria. En todo caso, creo que por algo también es que se menciona la inmunidad de rebaño, ¿no? Es por ese porcentaje que indefectiblemente va a quedarse sin vacuna. Muy bien, Aurelio Jesús Barahona, buenas noches amigos, saludos mi querido amigo Jesús, un fuerte abrazo. Qué gusto. Daniel León, déjame ver por acá está. Daniel León nos dice, dame un segundito. Saludos Clever, buenas noches, gracias Daniel por conectarte. Muy buena charla, dice Aurelio Jesús Barahona. Zuleima Martínez desde Venezuela. En Venezuela todavía no han llegado la cantidad suficiente para vacunar al personal médico y personal de salud, lo que estábamos hablando hace un momento, Fernando. Es así, aquí hay que diferenciar una cosa, las cantidades suficientes probablemente no van a llegar aún en nuestros países, en nuestra región, pero que en el plan de los ministerios de salud o de la salud pública, del ente rector de cada país, esté vacunar, contratar vacunas, etcétera, pues ese ya es un buen paso. El personal de salud que esté en primera línea debería estar vacunado con prioridad en primera instancia, Entonces, Ecuador, por ejemplo, en teoría, Ecuador tiene contratadas un poco más de 18 millones de vacunas y ahora mismo estamos donde estamos en el plan de vacunación. Existen otros países como Chile, por ejemplo, que tuviste que, pues básicamente tuvo tal eficacia, efectividad en la parte de las vacunas. Lo malo es que hubo un poquito de relajación por ahí. Estados Unidos, tú veías que pues en los carros les iban vacunando a las personas adultas mayores cuando nosotros aún ni se nos había ocurrido. Entonces, acá ya se inauguró recientemente, tú sabes, un En un puesto centro de comercial. vacunación express en un centro comercial. Así que bueno, eh, pues las potencias salen adelante con este tipo de ideas, las iniciativas pertenecen a todos, pero la idea es llegar al mismo fin, que es la vacunación masiva. Efectivamente, y reactivar todo el aparato productivo y tratar de volver a la paz y a la tranquilidad que teníamos antes. Muy bien. Karina Jaramillo nos comenta, para viajar a Canadá se necesitan las vacunas, pero no reciben la Sinovac. Ojo, eso es lo que decíamos hace un momento. Le voy a hacer un poquito de propaganda a Luisito Comunica. No sé si han escuchado de ese youtuber, pero el papacito de Luisito iba a entrar a un país de Europa y justamente decían que Sinovac no estaba siendo aceptado a eso. Entonces, ojo, Fernando, que vas a viajar a Europa, entonces esa es la que no está todavía aceptada. Oye, y por cierto, ¿qué vacuna te pusiste tú? O te pusieron, perdón. Yo estoy con AstraZeneca esperando la segunda dosis. Igualmente, estamos en las mismas. Yarold PC dice, gracias por su aporte, doctor. Con mucho gusto. Eric Maldonado, ¿cuál es la información disponible sobre combinar AstraZeneca y Pfizer o alguna otra combinación de vacunas para mejorar la respuesta de generación de anticuerpos que recomiendas? Excelente pregunta, gracias por eso. A ver, hace un par de meses hubo un estudio que no es concluyente en donde a algunas personas que se habían colocado la primera dosis de AstraZeneca estaban prefiriendo colocar la segunda dosis de Pfizer. España, si mal no recuerdo, espero no equivocarme, es uno de esos ejemplos. Entonces, pero no fue el objetivo de colocar una segunda dosis diferente el aumentar la inmunidad, sino que, como ustedes recuerdan, AstraZeneca, por ejemplo, tuvo algunos inconvenientes con algunos pacientes que comenzaron a generar algunos efectos trombóticos en su sistema circulatorio. Y claro, colocar una AstraZeneca con un estudio reciente que te viene con algunos datos de preocupación que incluso llevaron a suspender AstraZeneca en algunos países, y sabiendo que son adultos mayores, entonces, claro, la sanidad de España, por ejemplo, optó porque la segunda dosis, y así lo dicen los lineamientos de la página de la sanidad española, que la segunda dosis sea Pfizer. Pero no fue para aumentar la inmunidad, fue para prevenir algún efecto secundario, porque la gente no puede quedarse sin una segunda dosis. Ahora bien, si nos vamos a la actualidad, ahora mismo lo que se recomienda es que si tú te colocaste una primera dosis de AstraZeneca, completes esa dosis y completes el esquema con la misma vacuna. Pero no es
fíjense bien lo que voy a decir, pero no es porque se ha demostrado que la combinación de vacunas pueda generar un efecto secundario mortal, sino que es porque no se conoce a ciencia cierta cuáles son los potenciales riesgos de hacer una combinación de vacunas. Hasta ahora estos riesgos no están, pues por lo menos no están documentados, pero en todo caso, perdón, la idea de la OMS, de la CDC, de todos estos organismos internacionales, es que ante la duda, esperemos. Esa es la razón por la cual hace poquito decían, cuando a ti te haya dado el COVID, por favor espera 90 días para colocarte la vacuna. Repito, cuando a ti te haya dado el COVID, espera 90 días para que te coloques la vacuna. Ahora ya no. Ahora ya está demostrado que no hay ningún problema en que tú después del COVID te puedas colocar la vacuna. Pero ¿cuándo me coloco la vacuna, doctor? Cuando tú estés apto para colocarte la vacuna. Y todos sabemos que se está apto bajo dos condiciones, asintomático y que ya no tengas el COVID básicamente, ¿no? Entonces tú esperas todo este periodo y puedes iniciar con tu esquema de vacunas. En definitiva, amigos, pónganse en la vacuna que les corresponde, inclusive hasta para no crear caos en la programación de la vacunación, porque recuerden que nosotros tenemos un programa, hablemos de Ecuador y en varios países, existe una programación, y si nosotros, por ejemplo, vamos a un centro de vacunación y queremos obligarles a que nos pongan Pfizer o queremos obligarles a que nos pongan AstraZeneca sin que nos corresponda esa vacuna, vamos a dejar a gente que sí le tocaría esa vacuna sin que se ponga. Entonces, amigos, por ahora lo que deberíamos hacer es ponernos la vacuna que nos corresponde en las 2 dosis, si es que es así. Muy bien, Fernando León te dice, Fernando, excelente aclaración. Daniel León. José Luis Rojas, ¿qué tiempo después de vacunarse contra la COVID-19 se puede colocar la de la hepatitis, gripa y tétanos? Qué buena pregunta, porque esta pregunta está pegada a esta última actualización que les dije. No hay, y esto está ya verificado, no hay ninguna evidencia que la colocación de otras vacunas con respecto a la vacuna del COVID pueda generar algún efecto secundario. Hace poquito se comentaba que después de que tú te colocaste, por ejemplo, hoy la vacuna de la influenza, tú no te puedes colocar mañana la vacuna para el coronavirus, tienes que esperar al menos 14 días. Bueno, pues ahora ya está descrito, por ejemplo, si tú te metes a la página de la CDC, ya está descrito que no existe un riesgo específico y documentado que pueda generar el colocarte multivacunas. Por ejemplo, para ingresar, insisto, a algunos campamentos petroleros, tú tienes que ingresar con todas, pues con cerca de 4 vacunas, ¿verdad? La única recomendación que en este momento pues sale es que si tú tienes una vacuna que es conocido que suele causar efectos secundarios, como por ejemplo coronavirus o se me ocurre tétanos, tú utilices sitios diferentes para inocular esa vacuna. Y si es que existe un evento de algún efecto secundario temporal, puedas manejarlo de manera sintomática. Esa es la recomendación a esta hora. Muy bien, amigos. Únicamente a las personas que les sirvió la información esta que estamos pasando este momento, les pido que nos ayuden compartiendo en el Facebook. Compartan en sus redes sociales para llegar a la mayor cantidad de personas. Muy bien, Diana Paola dice, excelente información. Gracias, Dianita, por estar con nosotros. Zuleima Martínez, en Venezuela lo poco que ha llegado es Sinovac y Sputnik B, Sputnik 5. Y fueron combinadas las dos con ellas. O sea, en definitiva, ya sí se unió. Amigos, voy a pasarles una encuesta, la primera encuesta de la noche. Vamos a ayudarme llenando esta encuesta. En tu país, ¿existe un programa de vacunación contra la enfermedad COVID-19? Tienes 2 alternativas, sí o no. Entonces, amigos, en su Facebook, este momento ya está, en la pantalla de ustedes está, para que me ayuden contestando. Muy bien. ¿En tu país existe un programa de vacunación contra la COVID-19? Hasta el momento, los amigos han contestado sí, sí,
El 100% nos menciona que sí se encuentra. Por favor, el resto que siga contestando. ¿En tu país existe un programa de vacunación contra la COVID-19? Muy bien. Vamos ahí a esperar un momentito hasta que se siga llenando esta encuesta. Muy bien. Estimado Fernando, vamos un momentito a revisar una información que tengo lista acá para que la vayamos analizando contigo. Déjame, vamos a ver. Está acá. Déjame un segundito y con eso. Muy bien. Entonces, recuerden que este programa siempre cita fuentes oficiales. Lo que nos interesa a nosotros es de que ustedes reciban la información de primera mano. Estamos citando este momento la Universidad Johns Hopkins y nos dice en forma general que a la fecha de hoy, 11 de julio de 2021, existen 33.852.037 casos. Fallecidos, 607.150 personas. Vacunadas, personas vacunadas o dosis administradas, 332 mil millones de dosis. Muy bien, amigos, esta información que les paso es para que sepamos cuál es la realidad que tenemos en el mundo. Ustedes observan en esta parte izquierda, el país más afectado hasta el momento en casos es Estados Unidos, con más de 33 millones de casos y con más de 607 mil personas fallecidas. Ustedes observen en el mapa en dónde nació esta enfermedad, en China, pero China ya no aparece en los primeros puestos. ¿Sí? Ustedes observen aquí Estados Unidos, la India, Brasil, Francia, Rusia, Turquía, tenemos Reino Unido, Argentina, Colombia con más de 4.471.000 contagiados, Italia, España, Alemania, Irán, Polonia, México. Ese es el orden en que han existido casos en estos países: Indonesia, Ucrania, Sudáfrica, Perú, con más de 2 millones de casos y más de 193.230 personas fallecidas. Ustedes observen, viene Chile, Filipinas, Irak, Canadá, Bélgica, Suiza, Rumania, Bangladesh, Pakistán, Portugal, Israel, Malasia, Japón, Hungría, Jordania, Serbia, y quiero llegar un poquito más abajo hasta Ecuador. Ecuador registra 453.595 casos, perdón, 467.976 casos y 21.814 personas fallecidas. En Bolivia, 453.595 casos y 17.200 fallecidos. Muy bien, para que ustedes vayan tomando la referencia, acá aparece Uruguay, Kuwait, Croacia, Guatemala con 317.311 casos, 9.688 personas fallecidas. Venezuela con 283.742 casos y 3.278 personas fallecidas. Egipto, etcétera. Vamos viendo un poquito más acá y quiero llegar a una información importante que quería compartirles. Ustedes observen los países que están en este listado y llegamos a China. En China, 104.045 casos. Es el país en donde se generó esta pandemia. Y producto de eso, tuvieron 4.848 fallecidos. Ese es un tema importante que quería hacerles notar. Y también, para su información, quiero hacerles notar que sí existieron países, por ejemplo Palau, que es una isla, en donde no existió ningún caso, ni tampoco ninguna persona fallecida. Recuerden, esta información ustedes la encuentran acá en el dashboard de
la Universidad Johns Hopkins. Otro tema importante para analizar con Fernando. En la parte de la derecha ustedes tienen los casos diarios. En uno de los picos que existieron de los casos, estamos hablando de enero del 2021, se detectaron 300,000 casos, ¿sí? Acá, en las personas fallecidas, en uno de los días más álgidos, vamos a ver, acá del 2021, el 12 de enero, se registraron 4.461 personas, ¿sí? Casos diarios. Y en la actualidad ustedes observan que existen 314 personas fallecidas a julio del 2021. Entonces, amigos, ustedes observan la tendencia. La tendencia es a bajar justamente porque existen las campañas, lo que decía Fernando, el triángulo de la vida más la vacunación. ¿Qué reflexiones te dejan estos datos, Fernando? La primera es que es muy importante conocer que la ocupación hospitalaria es un parámetro estadístico que se toma mucho en cuenta en este tipo de informaciones a nivel general, a nivel mundial. Porque insisto en una cosa, es la ocupación hospitalaria, es la saturación del sistema público y privado la que nos hace confinar, básicamente es eso, ¿no? Entonces, que las personas estén cada vez más vacunadas, que la cobertura de vacunación incremente progresivamente, se refleja en una cosa muy beneficiosa, que es la desocupación hospitalaria, o sea, que es el descenso de la ocupación hospitalaria, lo cual es fundamental en el momento de enfrentar pandemias como estas. Y la segunda cosa es que quería ponerles a su consideración que hay un dato de la Organización Mundial de la Salud que nos llama a reflexionar sobre el aparente descenso de las curvas de contagio que se están dando en muchos países. Dice la Organización Mundial de la Salud, básicamente, que no deberíamos entregar mucha confianza, o sea, no deberíamos tener un exceso de confianza cuando vemos que las curvas epidemiológicas de contagio están descendiendo por una simple y sencilla razón. Si nosotros nos vamos a la cantidad de gente que ha sido contagiada, ¿verdad?, en cada uno de nuestros países, en la curva epidemiológica que manejan los ministerios, no observamos un comportamiento de descenso. Tampoco observamos un comportamiento en meseta, ni observamos un comportamiento en ascenso. Observamos un comportamiento aleatorio en ascensos y descensos. Moraleja, no se confíen cuando el descenso de la curva epidemiológica está dándose, porque estadísticamente después de cada descenso siempre ha venido un pico. Así que, señores, no hay ninguna razón para establecer alguna medida de relax, ni mucho menos, porque hasta la curva epidemiológica nos apoya en decir que después de un descenso siempre viene un pico. Muy bien, la importancia de por qué vacunarse. Ustedes observen en este número en verde. Este es el número de personas o dosis administradas. Ya son 3 billones, son 3.435.525.576 personas o razones para vacunarme. Entonces, si todavía tenemos personas que aún no quieren vacunarse, ya se administraron más de 3.000 millones de vacunas. Importantísimo. Entonces, aquí, como bien dice nuestro amigo Fernando, si bien es cierto, existe esta tendencia a la baja en las personas que están falleciendo en el mundo, no solamente es por la vacuna, sino también por la disciplina, sino también por que seguimos manteniendo el distanciamiento social, el evitar ir a fiestas, a reuniones sociales, a donde existe mucha acumulación de personas, al uso de la mascarilla, al uso del lavado de las manos, al uso del alcohol. Muy bien, existe otro dato importante que quería compartirles, amigos. Acá en el Ecuador, ustedes tienen esta página que se llama coronavirusecuador.com, ¿sí? Esta página de aquí tiene mucha información que es de vital importancia, sobre todo a quienes
dan capacitación o hablan con los trabajadores o son profesionales de seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí ustedes pueden consultar varias estadísticas, aquí ustedes pueden consultar el centro de vacunación. Entonces si ustedes ponen aquí, dan un clic, voy a poner mi número de cédula y voy a poner la fecha de nacimiento. 14, para los que deseen los regalos, ya sabes, Fernando, el 14 de abril. Entonces aquí yo pongo que no soy un robot y consulto. Para quienes no me creían, entonces aquí sale, ¿qué dice ahí, no es cierto? Mi nombre, que fui vacunado en Quito, en la dirección tal, y vacunado ¿con cuál? Con AstraZeneca. ¿Cuándo me toca la segunda dosis? Pendiente de asignación, o sea que tengo que tener paciencia. Los de AstraZeneca, ¿en qué tiempo tenemos que regresar a vacunarnos, Fernando? También, de acuerdo a la ficha técnica de la vacuna, es de aproximadamente un mes, pero su efectividad permite que se pueda establecer un periodo de tiempo más prolongado. Recuerda que en algunos países incluso se estaba proponiendo colocar solamente una. En el momento, ¿te acuerdas cuando recién comenzaban a salir las vacunas? Solamente se tendía a colocar una. ¿Por qué? Para que el resto de las dosis que deberían ser la segunda se utilicen para más gente que todavía no se ha vacunado. Entonces se pensaba que teniendo más gente vacunada, al menos de la primera dosis, es más efectivo que tener pocas personas vacunadas con 2 dosis y el resto de personas sin vacuna. Entonces, esta vacuna particularmente sí permite extenderse hasta un periodo de aproximadamente unos 56 o 60 días. Muy bien. Aquí importante esta información que les voy a compartir. Ustedes encuentran el vacunómetro. Alguien se inventó este nombre del gobierno y le han puesto a esta página vacunómetro. Conoce el detalle de dosis aplicadas en el Ecuador. Entonces damos clic aquí y nos va a ir, nos lleva a la página en donde tenemos la información exacta de cuántas vacunas y de qué tipo se han puesto en la población. Recuerden que este programa es en vivo y por eso es que nos demoramos un poquito hasta que se cargue la información. Muy bien, entonces ustedes tienen esta información sobre el plan de vacunación 900. Es decir, 9 millones de personas vacunadas en 100 días. Total de vacunados. Aquí tenemos con la primera dosis 1.686.084. Parcialmente vacunados 2.246.947. ¿Sí? ¿Cuál es la meta? 9 millones. Aquí dice inmunidad de rebaño sería cuando lleguemos al 71.5%. Es decir, que en Ecuador, para llegar a esa inmunidad de rebaño, estamos hablando de que 12.692.163 habitantes estemos vacunados, de un total de más de 17 millones. Muy bien, entonces aquí está lo que nos hablabas hace un momento, querido amigo Fernando. De AstraZeneca se han aplicado 1.247.127 vacunas. De Pfizer, 2.041.105 dosis. Y de Sinovac, 2.330.883. Muy bien, entonces aquí está el resumen. Total de dosis aplicadas en el Ecuador, 5.619.115. Aquí están las primeras dosis, las segundas dosis. Muy bien. No sé, si es que tienen alguna pregunta, por favor, ahí en el chat. Aquí ustedes pueden encontrar la cobertura de vacunación de primera dosis y segunda dosis por provincias. Esta información es muy importante. Recuerden que una de las características del liderazgo es mantener informada a la población. Entonces, yo veo con buenos ojos que esta página se haya creado en beneficio de que la población se mantenga informada. No sé qué te parece a ti, Fernando. Correcto, correcto. Es muy importante que tengamos números en los cuales inferir. Hay 3 conclusiones que yo saco de los datos por ahora publicados. Primero, hay que fijarnos en las segundas dosis. Porque claro, a pesar de que hay un total de 5 millones de personas y algo más me parece vacunadas, son en realidad de las personas que tienen las 2 dosis de vacunas las que implican protección. O sea que
en teoría y en números limpios, son las segundas dosis de aquí y en cualquier parte del mundo las que deberían contar efectivamente para el asunto de la inmunidad. El segundo dato importante es que Galápagos, por ejemplo, es la única provincia aquí en el Ecuador que, si no me equivoco, está ya prácticamente en el 100% de Aquí vacunados en los 3 grupos etarios. Fíjate bien, casi, mayores de 60, casi el 100%. casi Chequeala, ahí 100%. está, sí. En los 3 grupos etarios, ¿no? Hay un grupo etario que es de más de 65 años, me parece, hay un grupo etario que va hasta los 40, no sé si tú me puedes Ya, yo recordar te cuáles paso. son. Galápagos de 16 a 49 años están del 100%. De 50 a 64 años el 99.13 y de 65 años y más 84.99. Entonces, este es un dato muy importante, este es un dato fundamental para saber qué es lo que va a ocurrir epidemiológicamente en el Ecuador, porque haber vacunado a las personas, pues a pacientes pediátricos, básicamente funciona de esa manera, haber vacunado a los pacientes jóvenes es un antes y un después, y a mí me parece que sienta precedentes en el Ecuador, porque fue con el visto bueno del ministerio, aunque aún en la generalidad, en la OMS todavía no se recomienda que se pueda vacunar a estas personas. Pero vamos al otro escenario. En Estados Unidos, por ejemplo, se sintetizan ya vacunas pediátricas contra el coronavirus y ya se están colocando las vacunas a los pacientes francamente pediátricos. Pfizer, por ejemplo, está apta para poder aplicarse para pacientes que van desde los 12 años hasta arriba, ¿verdad? Hay otra vacuna que me parece que es Moderna, que está apta para vacunarse por encima de los 18 años. Pero en definitiva, esto que está ocurriendo en Galápagos, a mi punto de vista, y lo que se ve en la epidemiología, es lo que va a terminar pasando con el resto de los países. O sea, hay que abrir la cobertura también a otros grupos etarios. La información que te diera de la primera vacuna, la información de las 2 dosis, que es esta de aquí, es la que justamente tú dices que es la efectiva, porque ya son 2 dosis aplicadas. En Galápagos 93.74 de 16 a 49 años, de 50 a 64 años el 95.96% y de 65 años y más el 84.83%. Muy bien, aquí ustedes en la siguiente página, vamos a ver que se cargue la siguiente página. Vamos a obtener otra información que sí quiero que ustedes la revisen. Cuando tengan tiempo, si gustan, yo les puedo dejar el link en el enlace de Facebook, ¿sí? Aquí existe información detallada, lo mismo que ya habíamos analizado anteriormente, pero aquí existe detalles de cuántas mujeres y cuántos hombres. ¿Qué opinas sobre eso, Fernando? Aquí, de lo que veo, existen más mujeres que han sido vacunadas, 2.918.347 mujeres y hombres 2.700.768 personas. Bueno, a mi criterio este es un dato más estadístico. Yo considero que la población debería vacunarse independientemente del género, pero un dato estadístico que es, a comparación del género, un dato estadístico que es de mucha valía es, por ejemplo, el grupo etario. Y el otro dato estadístico, así como lo dice Iván en el chat, es partir de las segundas dosis. Efectivamente. Eso es lo teóricamente correcto, pero claro, evidentemente no podemos dejar de lado cuál es la gestión que se ha hecho para colocar las primeras dosis, etcétera, porque lo que necesitamos son números para inferir en estadística. Muy bien, aquí ustedes pueden encontrar, cuando tengan un tiempito, sí sería bueno que ingresen. Aquí tenemos información por zonas, qué tipo de vacuna, la primera, la segunda dosis, por provincias. Vean, excelente información. Muy bien, amigos. Importantísimo que esta información que ustedes la están observando, pues la compartan en sus trabajos. Cuando hagan alguna reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando hagan una capacitación a todos los trabajadores, cuando tengan ustedes un amigo que no quiera vacunarse, un compañero de trabajo que no quiera vacunarse, enséñele esta información, dígale, vean, ya se han puesto más de 3.000 millones de vacunas en el mundo. Entonces no creo que solamente nosotros estemos en la razón y no queramos vacunarnos. Entonces, mi querido amigo Fernando, para ir ya cerrando el programa, justamente haciendo un resumen, ¿por qué será que debo vacunarme?
¿por qué les recomiendas tú a las personas que aún no han decidido vacunarse? No a los que no tengan la posibilidad, ya sea porque sus gobiernos no han comprado las vacunas o porque no les llega el turno por edades, sino a las personas que sencillamente dicen, no, no quiero vacunarme. Porque históricamente la vacuna ha sido prácticamente el mecanismo de salvación de grupos poblacionales inmensos cuando hemos tenido este tipo de amenazas, por eso estamos aquí de hecho. En segundo lugar, porque está comprobado que la vacuna genera 10 veces más protección que cuando te da la enfermedad. Y en tercer lugar, porque vacunarse no es una condición que te involucra a ti. Vacunarse es una condición que le involucra al resto de personas. Cuando tú te vacunas, estás protegiendo a quienes te rodean. Entonces, no solamente es una cuestión de salud individual, es una cuestión de salud pública también, pero además, y muy importante, es casi que una responsabilidad civil y moral proteger al resto de personas porque no estamos en un brote, no estamos en una epidemia, estamos en una pandemia que esperemos que no la volvamos a vivir ni nosotros ni las futuras generaciones que nos siguen. Muy bien, ustedes observan en sus pantallas del Facebook y en las pantallas del YouTube, cuando ya se suba el video al YouTube, observan el resultado de la pregunta. ¿En tu país existe un programa de vacunación contra la COVID-19? El 100% de las personas que contestaron afirmativamente. Muy bien, vamos a poner la última pregunta para visualizar si es que ustedes conocen a alguien, algún familiar, algún amigo que no quiera ponerse la vacuna. Entonces, la pregunta es, ¿conoces de algún familiar, amigo o compañero de trabajo que no quiera vacunarse? Por favor, este momento está saliendo en su pantalla la pregunta para que me ayuden contestando, por favor. Muy bien, hasta mientras vamos a ir saludando ya para despedirnos de todos los amigos que están aquí conectados. Gabucha Armijos dice, doctor, frente a la nueva variante Delta, que es muy contagiosa, ¿en qué medidas de bioseguridad hacer hincapié? Fundamentalmente, y cómo responden las vacunas existentes a la variante Delta. Felicidades, doctor Fer Moreno, y si nos puede dejar un mensaje para motivar a las personas para que se vacunen. Gracias, qué gusto, gracias Gabucha Armijos por el apoyo. A ver, este capítulo de las variantes es eso, es otro capítulo que si fuese un libro tendríamos que hablar en otro programa solamente de variantes. Delta es relativamente nueva, no tanto como Lambda. Recuerden que ahora pues ya la Organización Mundial de la Salud cambió la denominación para evitar algún asunto discriminatorio por ahí. A ver, Delta tiene un 20 a 50% más de posibilidades de contagio que la variante alfa. Y recordemos que la variante alfa, que es la, entre paréntesis, británica, que salió primero, tenía 50% más probabilidades de contagio que el coronavirus tipo 2 original. Entonces, quiero que me capten bien la idea, porque el coronavirus original, es del original, salió la variante alfa con un 50% más de probabilidad de infección, y la variante delta tiene otro 50, tiene un 20 a 50% de porcentaje de posibilidad de ser más contagioso. O sea que hay que contar y hay que sumar el porcentaje. Pero en realidad lo que le vuelve peligrosa a la variante Delta no es la posibilidad de expansión. ¿Por qué? Porque cuando una variante se expande con mucha fuerza, generalmente es una variante de interés para la Organización Mundial de la Salud. Pero cuando una variante como Delta, además de expandirse, afecta negativa y agresivamente la parte de la mortalidad, o sea, básicamente va matando a la gente, ahí sí que se convierte en una variante de preocupación. Así que variante Delta ahora mismo es una variante de preocupación, y variante Lambda o la variante andina es ahora mismo una variante de interés. Ahora bien, medidas de bioseguridad. La última medida de bioseguridad que recomendó la CDC es el uso de doble mascarilla comunitaria. Es decir, a nivel comunitario deberíamos poder utilizar una doble mascarilla. La parte
La parte buena, si se quiere, de todo esto es que no cambian las medidas de seguridad de manera ostensible con respecto a la variante Delta, que todavía no viene a nuestro país, por lo menos no, entiendo que no está todavía entre nosotros. Y lo mejor aún es que, como les dije al inicio, las vacunas aún son efectivas para la mayor parte de las variantes. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Probablemente exista una variante que requiera algún tipo de actualización en los componentes o en la síntesis de las vacunas. E insisto, a nivel de Pfizer y a nivel de AstraZeneca se están realizando estudios para actualizar los componentes de la vacuna precisamente en visos de este tipo de circunstancias que realmente nos preocupan, ¿no? Variante Delta se caracteriza por ser mucho más sintomática que las otras. De hecho, hay síntomas gastrointestinales de la variante Delta que se han descrito que son pues bastante agudos, y de alguna manera la mortalidad se ha visto también afectada, o sea que hay más probabilidades de que con una variante Delta tú termines en el hospital o en cuidados intensivos que con otro tipo de variantes. Esto es lo que está en estudio, Muy bien, Fernando. Vamos llegando al final. Quiero hacerles conocer los resultados de la última pregunta. ¿Conoces de algún familiar, amigo o compañero de trabajo que no quiera vacunarse? Nos han contestado 69% que sí conocen y el 31% que no conocen. Es decir, que tenemos un 31% que probablemente no quiera irse a vacunar. Entonces, la misión nuestra como amigos, como familiares, es convencer a las personas que están incrédulas todavía. Desde mi punto de vista, la vacunación, estas vacunas que están poniéndonos a disposición, por ahora gratuitas, son una probabilidad, una posibilidad de mantenernos con vida. Si tienes un virus en la calle que te está esperando y que muchas de las veces viene ese virus a tu casa a través de un familiar que te viene a visitar y te están dando la posibilidad de que te protejas, de que si te pones la vacuna no vayas a parar en una unidad de cuidados intensivos o que no vayas a parar en un hospital o que tu cuerpo ya haya creado esas defensas necesarias para combatir este virus, este coronavirus, yo lo pensaría dos veces. En definitiva, a toda mi familia yo siempre les recomiendo: vacúnense, cumplamos con nuestros tiempos, con las dosis, no descuidemos el tema del aislamiento, del distanciamiento social, de lavado de manos, del uso de la mascarilla, del uso del alcohol. Entonces, queridos amigos, es importantísimo. Ojo, la vacuna no es el 100% de la salvación, es parte de la salvación hasta que tengamos esa inmunidad de rebaño. Fernando, mi querido amigo, dime tus redes sociales, en dónde te pueden ubicar, y un mensaje final positivo hacia nuestros televidentes. El mensaje más importante que yo quisiera darles es que cada vez que un familiar o un conocido se coloca la vacuna, uno se alegra, ¿sabes? O sea, es como que baja un poquito más de la tensión dentro de todo lo concentrados que debemos estar todavía en la pandemia. Entonces, no es para menos. Las vacunas existen, se sintetizan, pasan un montón de estudios y fases de aprobación para ayudar, para salvar. No puede haber otra posibilidad que no sea que las vacunas salven vidas. No decretemos por cualquier razón que la pandemia ya se terminó para nosotros, que para nuestra familia la pandemia ya se terminó. No permitamos que se saque la mascarilla, no permitamos que estén en sitios de aglomeración de riesgo. No hay ninguna razón, ni estadística, ni lógica para relajarnos a estas alturas. Somos países, y en esta región, somos países en donde no hemos alcanzado aún el porcentaje de gente para pensar, si acaso, en algún nuevo plan de abordaje de la bioseguridad. El coronavirus no se va a ir. El coronavirus, a mi consideración, es un símil a la influenza. La influenza vino para quedarse, y tal es así que ahora todos los años deberíamos vacunarnos, todos los años. Y ahora mismo ya deberíamos estar con la vacuna de la influenza.
que en nuestros países, en esta región, y ya están, pues muchos de los lotes ya están caducados. Entonces, la idea es no perderla, porque la influenza, tener una influenza también es muy peligroso y es una enfermedad mortal. Entonces, pues con el coronavirus es la misma historia. Esto es lo que va a terminar de ocurrir. Nos vamos a terminar vacunando, si no es hoy, en este momento. No nos apuremos haciendo alguna gestión por ahí extraña para conseguir las vacunas, porque, señores, estamos en un plan de vacunación en donde se necesita priorizar grupos de personas hasta poder llegar con más tranquilidad al resto de las personas. Dejemos que fluya este plan de vacunación, pero mientras tanto no podemos darnos el lujo de dejar de protegernos de igual forma que nos protegíamos a inicios del año anterior. Triada de la vida: uso de mascarilla o de doble mascarilla, distancia física y el uso del jabón y del agua, el uso del alcohol y del agua. O sea, no son frases trilladas. Es algo que, con investigación científica, es algo que la ciencia dice que aún siguen siendo estas tres las cosas más infalibles para contrarrestar algo como lo que nos está ocurriendo. Recuerden, la vacuna no garantiza, la bioseguridad sí. Perfecto, mi querido amigo. Bueno, ¿en qué redes sociales te pueden ubicar, mi querido amigo Fernando? Estoy en Facebook, estoy en Instagram, las direcciones las tengo por ahí. Bueno, de todas maneras, si alguien quiere consultarle al doctor, conmigo es el contacto. A ver, aquí dice Zuleima Martínez: Clever, debería realizarse la parte 2 de esta entrevista. Gracias. ¿Qué opinas, Fernando? A ver, amigos, por favor, quisiera que por favor me contesten si estarían interesados en que le volvamos a invitar a nuestro amigo, al doctor Fernando Moreno, y hagamos una parte 2 de este tema interesantísimo de vacunas y todo lo que está pasando en los últimos avances. Por favor, amigos, contéstenme vía mensaje para pasarle la información a Fernando Moreno. De todas maneras, Fernando, te comprometo para una próxima oportunidad. ¿Qué te parece la idea? Bueno, encantado de mi parte. Lo que dice nuestra compañera Zuleima es muy cierto. Lo que pasa es que el tiempo a veces se vuelve muy corto, pero afortunadamente no es porque la información es muy teórica, sino porque la gente necesita información. La gente tiene preguntas, y recientemente estuve dando una conferencia para Colombia y Centroamérica, y ahí pues yo diría que aproximadamente el 60 o 70% del contenido de la charla son preguntas que cada una de las personas tiene. Entonces, encantado, es una muy buena iniciativa y yo estoy aquí a la orden para eso. Muy bien, amigo, para terminar el tema, vamos dice, excelente socialización, dice Nelson Rojas. Felicitaciones a los participantes. Gracias, Nelson, muy amable. Zuleima dice, muy bien, entrevistas 2. Todo el mundo dice sí. Juan Francisco dice sí. Zuleima Martínez dice sí. Iván Orozco: sería interesante la parte 2. Muy de acuerdo, dice Diana Paola. Sí, por favor, sus conocimientos son muy valiosos, Fernando. Zuleima Martínez dice sí, claro que sí, dice Vladimiro Cisneros. Nelson Rojas: sí, muy importante, una segunda oportunidad. Sorayita Chávez dice claro que sí, Fernando es un excelente profesional. Excelente. Gracias, Million Rivadeneira te dice sí, por favor, estimado Clever y Fernando. Entonces, el compromiso está hecho. Amigos, si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda sobre el tema de vacunas o sobre este tema que es de alto impacto, preparen sus preguntas que le vamos a atender a nuestro médico ocupacional de cabecera. Ya le vamos a hacer el contrato a mi querido amigo Fernando Moreno. Encantado. Y además veo que aquí en el chat hay algunas otras preguntas y yo las voy a responder ahorita que terminemos. Les voy a responder a algunas personas que han hecho algunas consultas con mucho gusto, y si tienen algunas más, pues ahí está Clever, estoy yo a la orden, no hay problema. Muy bien, amigos, no se olviden, recuerden que todos estos videos quedan aquí en esta página. Ustedes ingresan acá a YouTube, ingresan a Clever Parra, Seguridad y Salud, y ustedes automáticamente se suscriben y pueden tener acceso gratuito a todos estos videos. Hoy en la noche o mañana ya estará subido el video que acabamos de hacer con nuestro amigo Fernando, así es que ustedes tienen mucha información aquí que pueden compartir con sus compañeros de trabajo, con sus familiares. Importante información
que nos sirve a nosotros para socializar y para prevenir los riesgos laborales y para hablar sobre estos temas importantísimos y que son de mucha actualidad. Mi querido amigo Fernando, te agradezco mucho por tu presencia. Tú eres uno de los profesionales que siempre están listos y dispuestos a brindar sin ningún egoísmo tus conocimientos, tu experiencia. Y justamente, Fernando, te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Te espero en un próximo programa. Ya vamos a ponernos de acuerdo, amigos, de acuerdo a lo que ustedes nos pidan en las redes sociales. Pues comenten en YouTube. Cuando sube este video en YouTube, comenten qué temas quieren que abordemos en la parte 2 de esta entrevista. Mi querido amigo Fernando, mi reconocimiento y mi gratitud. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, amigo Clever. Gracias a todos. Hasta la próxima.